Buenos días a todos, que Dios los bendiga. Gracias damos a Dios por cada uno. Bendigo a toda la audiencia. Una bendición especial para aquellos que están atravesando por momentos difíciles, por momentos de dificultad. Nosotros hemos estado hablando sábado tras sábado de personajes que vivieron circunstancias difíciles, que vivieron circunstancias que ellos pensaron que Dios los había dejado, pero no. Nunca habían estado fuera del propósito de Dios, de los planes divinos. Tal fue el caso de Samuel, tal fue el caso de Moisés, tal fue el caso de cada uno de estos personajes. Y pues en cada uno de ellos vemos nosotros cómo el Señor los fue llevando al punto hacia el cual Él los quería llevar. Yo les contaba cómo la historia de Moisés, que nace sentenciado a muerte porque los niños varones debían morir, temporalmente salvado. 3 meses después es colocado en una canasta en un río, en el río Nilo, el río más grande de Egipto. Y eso era esa era eh, otra vez fue expuesto a morir. Ahora, en este caso ahogado, es rescatado por la hija de Faraón, criado en la corte por 40 años, estudia, aprende, se forma como un noble, como un príncipe. Después huye perseguido como un criminal. Después huye como un criminal y va al desierto y dura 40 años en el desierto. Hasta que Dios lo llama, y cuando Dios lo llama, él asume el llamado de que Dios le hace. Pero las cosas no fue fácil. Guió por el desierto 40 años a un pueblo rebelde. Siempre se quejaban, siempre lo metían en problemas. Siempre estaba él tratando de defenderlo, cuidando a ese rebaño, cabeza dura. Le costó mucho. Entonces, no, pero era el propósito de Dios para él. Dios lo educó en la corte de Faraón y ahí aprendió a escribir. Es el autor de 5 libros de la Biblia, el Deuteronomio. Es el escritor. Entonces, nosotros vemos cómo en los planes de Dios, vemos el caso de José. Nace de una mujer amada por su marido. Tiene otros hermanos, pero no tienen el mismo afecto de su papá que él. Los hermanos sienten celos de él, sienten deseos de destruirlo, de matarlo. Se salva de la muerte, es vendido como esclavo. En la casa del amo, Dios lo apoya, lo acompaña. Siempre la Biblia menciona que Dios estaba con él, pero la esposa del patrón le daña la vida, hace que lo metan preso, y de la cárcel sale para ser el primer ministro de Egipto. O sea, ¿qué estamos viendo? Cómo Dios lo saca de allá, de la tierra de Canaán, y lo trae hasta Egipto porque lo necesitaba allí. Y allí en Egipto, él es la persona que se lleva a la nación de Israel y la protege de una gran hambruna, y ahí terminan ellos asentados en Egipto. Entonces lo que quiero mostrar es que había razones para el sufrimiento de él, porque a través de esa persecución de los hermanos, a través de todas esas malas acciones de otros sobre su vida, que no fueron nada fáciles tampoco, Dios lo lleva al lugar donde lo quería llevar y al final lo bendice. ¿Y de qué manera? Entonces, decía yo que todas las situaciones que nos acontecen, a veces las consideramos calamidades y no son tales. No son tales. Son un propósito de Dios en nuestra vida que nos va llevando. También yo decía que el Señor Jesús ha prometido que a todos los que Él llama a sus discípulos, les da
una misión también y un propósito, y es que llevemos el evangelio a toda criatura y que vayamos un poquito más allá haciéndolas seguidores de Cristo, enseñándoles las cosas que el Señor nos ha enseñado, enseñarlos a relacionarse con Él, a resolver conflictos personales, a perdonar, a tener fe. Todas esas cosas debemos enseñárselas a cada persona que le compartimos. Y Él, y vemos en medio de todo esto que el Señor usa cada circunstancia. Cada circunstancia la usa en beneficio nuestro. Sin embargo, hay casos que a mí me hacen pensar, hay casos que me hacen pensar y es otros en que no vemos ese propósito general de Dios, no entendemos por qué pasaron ciertas cosas. Y es el caso de Job. Muchas veces nosotros pensamos, me porto bien, hago las cosas bien, toda la vida he sido bien. Poníamos el ejemplo de el hijo pródigo y del hermano. ¿Y por qué me tienen que pasar cosas malas? ¿Por qué me tienen que pasar cosas malas? Entonces la historia de Job. Y yo quisiera que vayamos al libro de Job, capítulo 1. Te invito a que vayas a capítulo 1 de Job. Capítulo 1. Ok. En el capítulo 1 del libro de Job, versículo 1, vamos a leer 3 versículos solamente. Dice, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Le habían nacido 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Era el hombre más importante de todos los orientales. O sea, que está hablando de un hombre supremamente rico. Imagínense, 7,000 ovejas. Yo no sé cuánto vale una oveja. Quisiera como sacar la cuenta, ¿sabes? No sé cuánto vale una oveja. Vamos a relacionarla con carneros. 7,000 ovejas. Imagínense, 7,000 ovejas. Estoy buscando aquí una calculadora. Aquí está. Yo tengo 7,000 ovejas. Y yo no sé a cómo ponemos una oveja. 150,000. Imagínense, 1,000,000,000 de pesos en ovejas. Tenía 3,000 camellos. Yo no sé a cómo ponemos esto, a 3 millones. 2,000,000,000 de pesos. Ya serían 3,000,000,000 de pesos. Dice que tenía 500 yuntas de bueyes, 500 asnas. Yo no sé, este hombre pasaba de los, yo creo como 5,000 o 7,000,000,000 de pesos. O sea, era un hombre rico. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Pero, interesante, era un hombre íntegro, dice la Biblia. No solamente era próspero, era íntegro, a pesar de su riqueza. Era un hombre temeroso de Dios, perfecto y recto.
llama la atención que una persona con tanto dinero sea un creyente consagrado, máxime, máxime, un hombre que no era de la nación de Israel. La Biblia no dice en qué época, el cronista no dice de qué época, pero es de la época patriarcal. Él es, dice la Biblia, que viene de la tierra de Uz, una región que no es región de Dios. Él es pagana, él es descendiente de Esaú, es de la región de los edomitas, no es de Israel, queda al sur. Algunos dicen que estaba era de la península arábica, es descendiente de los descendientes de Ismael, que después se juntan que Esaú se junta con descendientes de Ismael. Él es descendiente de Esaú y vive en esa tierra. Su origen es una tierra que no es Israel, es más al sur de la región. Sin embargo, no sé por qué línea él viene el conocimiento de Dios. Ese conocimiento de que él parece que se le habló de Dios, que lo conocía. Era un hombre respetuoso, temeroso de Dios, dice aquí literalmente. Entonces me llama la atención, fíjense, porque siempre nos encontramos el linaje de los descendientes de esa promesa de la simiente de la mujer. Pero este hombre, la Biblia narra la historia de un hombre que está fuera de esa línea, pero que es temeroso de Dios, que es recto, que Dios lo ha prosperado, lo ha bendecido mucho. Habla de él. Entonces, si usted lee el libro de Job, se va a encontrar él básicamente está dividido en tres partes. Al principio narra los eventos estos catastróficos que le tocan vivir a Job. Al final narra cómo él se reencuentra, cómo Dios se acerca a él y lo bendice nuevamente, pero en medio aparece la historia de tres amigos y después un cuarto amigo más que se acercan a él en medio de su desgracia, tal vez con el fin de apoyarlo, pero que lo que hacen es cuestionarlo. Entonces, para no adelantarme, el enemigo se ensaña con él. La Biblia habla de un tentador. Satanás lo llama Satanás, y esa palabra en este texto, la palabra que se utiliza para describir a Satanás es tentador, es el acusador. Entonces, el tentador se acerca a Dios y confronta la integridad de Job y se ensaña con él. Y Job, que hasta este momento ha sido un tipo correcto, cae en un torbellino de dificultades, una cantidad de problemas que se le presentan y que, entre otras cosas, Dios las permite. ¿Sí? Tratando Dios allá en su escenario, tratando de demostrarle al tentador la integridad de Job, la integridad de este hombre. Porque el desafío, cuando Dios habla con el tentador, le dice: viste la integridad de mi siervo Job. Este hombre, a pesar de todas las cosas, es un hombre que me ama, me respeta, es íntegro en su relación conmigo. Y el tentador comienza a cuestionar las bondades, claro, si tú lo beneficias, las bondades que tienes con él, y él cae en una cantidad de dificultades horribles que él no se las buscó, que él no entiende por qué, ¿sí? Entonces, Satanás, al cuestionar la integridad de él, recibe permiso para tocar todas sus cosas, pero no tiene permiso para matarlo. Entonces, en una sucesión de hechos desafortunados, Job es despojado de todos los bienes, o sea, queda sin un centavo. Pierde a sus hijos, su familia completa, porque hasta la esposa la pierde. Un accidente catastrófico que mata a todos los hijos. Entonces Satanás le quita los bienes, le quita los hijos, le quita la salud, él enferma gravemente, queda postrado. Y Satanás logra que la esposa lo menosprecie y lo deje. La familia de Job se aleja, se apartan. Entonces este hombre, que gozaba de toda la bendición de Dios, todos los privilegios y todas las bondades, todas las riquezas, queda de la noche a la mañana, queda en la miseria.
con unos eventos que él no comprende, que él no sabe qué pasó, sintiendo que él es un hombre justo, que él es un hombre bueno. Él no entiende por qué suceden estas cosas. Sin embargo, él mantiene su fe y mantiene su confianza en Dios. Él entiende que Dios es un Dios soberano y hace una expresión como esta que está en el versículo 20. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza. Se levantó, se rasuró la cabeza y postrado en tierra, adoró a Dios. Mire qué cosa tan impresionante. Después de eventos tan desafortunados y que le pasaron de repente, él se rasura como una señal de duelo, de tristeza, de dolor, está afligido. Rasga su manto, indignación, pero se postra y adora a Dios. Y dice, yo salí desnudo del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. Dios dio y Dios quitó. Sea bendito el nombre del Señor. Y dice la narración, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Esto es impresionante. Hace poco murió el padre de una gran amiga, de una gran hermana de la iglesia, y ella en su dolor decía, Dios, ¿por qué me lo quitaste? Esta es una expresión que muchos de nosotros en momentos difíciles hemos lanzado. Dios, ¿por qué he debido yo tener semejante pérdida con relación a cosas materiales, con relación a situaciones que nos pasan? Alguien me contaba que le robaron. Lo despojaron de casi todas las cosas. Yo estoy pensando en un amigo que él no es una persona rica, es una persona trabajadora y con esfuerzo ahorró y compró una moto. Y con la moto recién comprada llegaron unos tipos, un día se le pegaron al lado, le pusieron un arma en la cabeza y se robaron la moto. Esa moto nunca apareció. Y él estaba afligido porque era el producto de mucho esfuerzo, de mucho trabajo. Y lo escuché hablando con el hermano y él decía, pero ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Y el hermano ha dicho una expresión. Digo, lo que pasa es el que tiene, es el que tiene derecho a que le roben. El que no tiene, ¿para qué le van a robar? Pero dijo, el que tiene es el que tiene el derecho a que le roben. Como diciendo, si tú tienes, estás expuesto. Pero a mí esa frase me pareció muy profunda. Y yo estaba pensando en el dolor de este tipo, que él con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, más adelante se compró un carrito de segunda que todavía lo conserva. Pero ¿cuántas veces nos ha tocado a nosotros perder todo? El caso de Job es dramático, es impresionante. Y el hombre se postra y dice, cuando yo nací no tenía nada. Y todo esto lo adquirió durante la vida con esfuerzo, con lucha, como sea, pero no me voy a llevar nada. Sea bendito el nombre de Dios y se arrodilla y lo adora. Eso para el tentador fue catastrófico también. Entonces, a partir de ahí llegan tres amigos de Job, que se supone que los tres amigos llegan de distintas regiones, pero cercanas. Tampoco ninguno de ellos es de la nación de Israel. Y supuestamente vienen a consolarlo. Entonces, el primero de los amigos, Job le plantea la situación, el amigo le da su opinión, después el segundo amigo le da su opinión, el tercer amigo le da su opinión. O sea, hay como tres ciclos ahí de conversaciones. Y en resumen, Job durante ese momento, durante ese periodo, clamó, cuestionó, se desespera, se siente abandonado,
pero sus emociones y su afecto no lo separan de Dios. Sus emociones y lo que está viviendo no lo separa de Dios, no lo aparta. Él sigue siendo fiel a Dios. Entonces, según la lógica humana y según la lógica de estos amigos, algo tuvo que hacer mal. Porque según la lógica de ellos, cuando las personas se portan bien, Dios los recompensa. Y si se portan mal, Dios los castiga. O sea, es una mentalidad que todavía está en el ambiente. Todavía mucha gente dice, ¿quién sabe qué maldad hizo este que mira cómo lo está castigando Dios? Y otros dicen, este tipo ha sido tan bueno que mira cómo Dios lo cuida y cómo Dios lo bendice. Entonces la gente relaciona el portarse bien, el actuar correctamente con la bendición divina, pero en este caso se sale, ¿sí? Se sale de los parámetros, se sale de este concepto. Entonces todo este diálogo hace que él se cuestione. Él comienza a revisar su vida, busca a Dios y le plantea interrogantes acerca del sufrimiento, acerca de la justicia divina, acerca de la soberanía divina. O sea, él comienza a cuestionar muchos aspectos y comienza a cuestionar su propia vida. Y comienza él a pensar, caramba, pero ¿por qué? Hace poquito estaba hablando con una hermana de la iglesia y ella decía, pero pastor, ¿por qué a gente buena le pasan cosas malas? Aquí no se explica. Es más, la Biblia no da una razón por la cual Dios permitió que Satanás hiciera eso. Porque es que no es fácil. Yo pienso que hubiera perdido un hijo. Mire, yo le voy a contar una cosa. Mi familia de 9 hermanos y muchos sobrinos, en cualquier momento uno de los sobrinos fallece. Y a partir de allí se comienza a desintegrar ese clan grande que había. Han fallecido varios ya. Fallece otro sobrino, fallecen 3 hermanos. O sea, esa unidad que había antes, falleció mi papá, esa cohesión que había antes se ve vulnerada. Y la familia comienza a dispersarse un poco. Todavía conservamos una unidad, pero no es igual. Entonces imagínate perder a todos los hijos. Que uno pierde un hijo y le duele y mucha gente toda la vida lo recuerda, pero es que perder todos los hijos. Y encima perder todos los bienes, o sea, todo fue ahí, encima. No fue que pasaron años, fue que todo pasó en la misma época. Una situación bien calamitosa. Y este hombre sigue siendo fiel a Dios. Sin embargo, él se cuestiona. Y cuando uno escucha el diálogo con los amigos le dicen, es que algo tuviste que hacer mal. ¿No será que tú hiciste esto? ¿No será que hiciste aquello? Y él comienza como a revisar toda su vida, pero él siempre sigue insistiendo en que él ha sido una persona justa, que él ha sido una persona correcta, que por qué tiene que estar pasándole esto. Entonces llega un momento en que es de esa conversación con los amigos y de ese debilitarse su salud y debilitarse sus perspectivas en cuanto a Dios, él comienza a cuestionar la justicia divina. Entonces aparece un cuarto amigo que lo confronta y le dice, no, Dios es un Dios fiel, Dios es un Dios justo, Dios es un Dios soberano. O sea, el tercer amigo, ¿sí? Eliú le habla y lo trae otra vez a cordura. Entonces, pero Job a todas costas está explicando su inocencia y está demandando una explicación de Dios. O sea, ¿por qué me tienen que pasar esto? Es el caso de muchas personas. Decimos, pero si yo me he comportado bien, ¿por qué me tienen que pasar estas cosas? Y no hay solución, que es lo peor. No hay solución. No encontramos una solución. No encontramos una explicación válida. Yo les decía que en el caso de Moisés, yo entendí que todo el sufrimiento que él vive, toda esa vida azarosa que lleva, tenía como objetivo formar a un líder que tuviera el conocimiento de la nación egipcia y de la nación hebrea, para que pudiera comprender la idiosincrasia de ambos, que supiera escribir porque necesitaban un escritor para iniciar la escritura para iniciar
la escritura de la Biblia. Y ese fue Moisés. Y necesitaban un caudillo que llevara al pueblo por el desierto y que tuviera ese temperamento, que conociera el ambiente del desierto y que fuera capaz de dirigir la organización. Dios forma a Moisés. Cuando Dios necesita un profeta que unifique a la nación de Israel, a través de los sufrimientos de Ana, forma a Samuel. Cuando necesitaba, previendo lo que se acercaba, lo que iba a pasar a futuro, él necesitaba una persona que sacara a la nación de Israel de la tierra de Canaán y la librara de una gran hambruna, de una gran crisis mundial que se avecinaba. Los necesitaba sacar de allá y llevárselos a una región segura y con un liderazgo que pudiera proteger a su nación, a su pueblo y obviamente a las naciones alrededor de su pueblo. Y se lo lleva para Egipto, pero para eso él vive una situación calamitosa, va de decadencia en decadencia hasta que termina preso en Egipto. Pero de ahí sale y Dios tiene un estadista, un dirigente con mucho poder que trae a la nación, la asienta en las mejores tierras de Egipto y que esas personas protege a la nación. O sea, lo que quiero decirles es que dentro de los propósitos divinos con cada persona, yo pienso en la historia de Sansón, todas las cosas que vivió Sansón, tan difíciles, tan horribles, pero que al final él cumple su propósito. Y eso lo encuentro yo en la Biblia. Pablo decía, yo sé vivir con escasez, sé vivir con abundancia. Yo estoy enseñado en todo y con todo. Yo he pasado por todas las situaciones que ustedes quieran. Miren, me metieron preso, me encarcelaron. Primero viví como un niño bonito, después me metieron preso, me encarcelaron, me persiguieron por causa del evangelio, me apedrearon, mejor dicho, naufragué, me ha pasado de todo. Es más, él al final muere asesinado. Y Pablo decía, yo sé vivir con humildad, sé vivir con escasez, sé tener abundancia. Estoy enseñado en todo y por todo. Pero en medio de todas las circunstancias de mi vida, me fortalezco siempre en el Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no era una cosa fácil, pero nosotros entendimos que Dios preparó a Pablo para que fuera el líder que llevó el evangelio a los gentiles, lo extendió entre los gentiles y que escribió el 60% del Nuevo Testamento, de las epístolas, las escribió él. Imagínense, 13 cartas, de 21 cartas, escribió 13. Entonces, nosotros vemos que había un propósito, pero es que en el caso de Juan yo no veo ese propósito, ni Juan tampoco lo encuentra. Juan no sabe por qué le está pasando eso. Y siempre explica que yo soy inocente. Y comienza a cuestionar muchas cosas de Dios. Pero al final de la historia Dios se le revela. Se le presenta en medio de un torbellino y lo confronta. Y le comienza a mostrar a Job la grandeza de sus obras. Dios le dice a Job, mira, dime una cosa. Cuando yo creé las constelaciones, los planetas, ¿dónde estabas tú metido? Dime dónde estabas tú. O sea, tú me vienes a cuestionar a mí. Es como si Dios le diera, me vienes a cuestionar, dime dónde estabas tú. Cuando yo creé el mar y le di límites sobre la tierra, le dije, hasta aquí usted llega, usted de aquí no se pasa. Usted va a llegar hasta aquí. Dime dónde estabas tú. Dime dónde estabas tú. Cuando yo creé todos los animales, todas las plantas, cuando yo hice todo lo que yo creé, dime dónde estabas tú. ¿Qué hiciste tú ahí? Oye, ¿cómo se te ocurre venirme a confrontar a mí? O sea, Dios lo confronta y le muestra lo grande de sus obras. Le muestra que estoy muy por encima de ti, mío, te veo a otro nivel. Cuando Job vive toda esa experiencia, entonces entiende su pequeñez, su insignificancia y entiende la superioridad divina. Eso es algo que nosotros debiéramos asimilar.
lo pequeños y lo insignificantes que somos ante ese Dios grande, poderoso, creador. Nos encanta hablar de la omnipotencia de Dios, de la omnipresencia. Ese Dios está por encima, está a otro nivel. Nosotros ante Él somos una cosa insignificante. David lo entendió y ni siquiera en esa magnitud. David decía, cuando yo veo los cielos, la obra de tus manos, cuando yo veo lo que tú hiciste, todas las cosas que tú formaste, yo me pregunto, caramba, ¿qué es el ser humano para que tú te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre para que tú lo visites? Y él dice, los cielos cuentan la grandeza de tu gloria. ¿Qué somos nosotros? O sea, él se sentía pequeñito. Y Job llega a ese concepto también. Él dice, él había dicho, Dios me dio, Dios me quitó, pero ahora comienza a entender lo grande, lo poderoso, ¿sí? Que es Dios. Y yo comentaba que a veces me incomodo cuando algunas personas dicen, es que nosotros tenemos un Dios que es poderoso, nosotros tenemos un Dios que ayuda, nosotros tenemos un Dios que salva. Y a mí me incomoda porque yo no digo que nosotros tenemos un Dios que salva, nosotros tenemos a Dios, al único Dios. Entonces, yo diría, lo formularía, es que nuestro Dios salva, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios ama, nuestro Dios libera, nuestro Dios sana, no un Dios que sana, porque cuando yo digo un Dios que sana, ¿sí? Yo digo, es que mi esposa es tal cosa, es que mi esposa, yo no digo, es que yo tengo una esposa que, que lava, yo tengo una esposa que me atiende, yo tengo una esposa que me cuida, no. Mi esposa me cuida, mi esposa me atiende. No es cualquier mujer, es la esposa mía, esa que yo tengo, ese Dios que me cuida, ese Dios que me protege, ese Dios que me sana, ese Dios que es soberano, ese Dios que tiene toda la autonomía y todo el poder para hacer conmigo lo que Él quiere, como Él lo quiere hacer. A ese Dios, ese es mi Dios, a quien yo le dije, yo quiero que seas mi Señor, yo te voy a seguir, con quien yo me comprometí. Y Job llega a entender eso y entiende lo pequeño y lo insignificante que él es. Comprende también otra cosa, que el propósito de Dios no es evitar el sufrimiento a la gente. ¿Quién nos puso en la cabeza que el propósito de Dios es evitar que suframos? Eso no está en los planes de Dios, evitar que el hombre sufra. Yo veo en todas estas historias a Dios permitiendo el sufrimiento en el ser humano. Lo veo. Y lo que sí veo es que Dios usa ese sufrimiento para profundizar nuestra relación con Él, porque al final Job termina con una relación más profunda que Dios, para que nosotros seamos testigos de su poder, para que nosotros seamos testigos de su fidelidad, de su amor, de su misericordia. Como les digo, en el libro de Job no aparece en ninguna parte cuál era el propósito de Dios al hacer esto. Sencillamente Dios actúa, hace lo que hace, pasa lo que pasa. Realmente el propósito de Dios es transformarnos para que nos acerquemos más a Él. Siempre insisto, el propósito de Dios es trabajar nuestro carácter. Hay un pasaje en la Biblia que yo creo que un día de estos vamos a hablar bastante de eso, que está en el libro de Gálatas, que habla de los dones del Espíritu y que habla del fruto del Espíritu. Los dones del Espíritu hablan de las habilidades espirituales que Dios le da a sus hijos. Habilidades que el Espíritu Santo desarrolla en las personas, que se desarrollan a través del Espíritu Santo. Dios nos usa, el Espíritu Santo nos usa, pero habla de las cosas que hacemos. Pero yo lo que te quiero decir es que las cosas que hacemos, yo me estoy acordando de mi suegra. Mi suegra un día me dijo, tú podrás ser muy ingeniero, pero tú eres un guache. O sea, cuando dijo que tú podrás ser muy buen ingeniero, está hablando de las cosas que yo hacía. Pero cuando me dijo, tú eres un guache, está hablando de mi carácter. Entonces, ¿cómo les digo yo?
los dones del Espíritu hablan de las cosas que yo hago en términos espirituales. Las cosas en las que Dios me usa son cosas que yo hago, pero guiado por Dios. Pero el fruto del Espíritu habla del carácter. Y en lo que Dios se enfoca es en el carácter. Yo vivo mucha gente emocionada porque los cielos están abiertos y allá está Dios bajando y hablamos en lenguas y temblamos y la gente se emociona y corren todos porque los cielos están abiertos. Es incurre que el cielo está abierto y Dios está derramando bendición. Y buscamos ese tipo de experiencias. Pero Dios a lo que Dios le interesa es a la formación de nuestro carácter. Y para trabajar el carácter se necesitan pruebas, se necesitan opciones en las que nos toque tomar decisiones, en las que decidamos seguir al Señor y apegarnos a sus principios. Eso es lo que va a formar nuestro carácter. El carácter es forjado. Y Dios permite muchas situaciones y permite el sufrimiento muchas veces y estas situaciones calamitosas para forjar ese carácter y para hacer, pero siempre con el propósito de acercarnos más a Él, que es lo que sucede con Job. Usted sabe que al final, en el capítulo final, Dios confronta a los amigos y le dijo: ustedes estaban jugándome mal. Y sabe que ustedes necesitan que Job ore por ustedes. Job, tú no fallaste. Me cuestionaste y yo entiendo todas esas cosas, pero al final de todo, tú conservaste tu integridad. Entonces, Dios ahora lo restaura. Y no solamente lo restaura materialmente, porque le da riquezas más de las que tenía, sino que lo restaura emocionalmente y espiritualmente. Dios es restaurado en una forma total. Y a pesar de que no comprendió qué fue lo que pasó,
Parece que tenemos una pequeña falla técnica, ya al final. Pero lo que te quiero decir es que tal vez nosotros estamos pasando por una situación difícil. Entonces, recapitulo, Job le contesta a Dios y le dice, Señor, reconozco tu poder, tú eres poderoso y nadie va a impedir que tus planes se realicen. Nadie. No hay una persona que pueda impedir que tus planes se lleven a cabo. Entonces, tú preguntas, ¿quién soy yo que siendo tan ignorante he puesto en duda tu sabiduría? Realmente me has confrontado. Tú me has confrontado. Y yo reconozco que he dicho cosas que yo mismo no alcanzo a comprender. Cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Y yo decía, repito, que por ejemplo el caso de José. Si nosotros hubiéramos vivido en la época de José, estuviéramos diciendo, pobre José, mira todo lo que le pasa a un muchacho que no tiene la culpa de nada. ¿Qué culpa tiene José de que el papá tuviera preferencia sobre él? De que el papá amara más a su mamá que a la otra esposa y que a las otras esclavas y que a los otros hijos que los amaran más. Él no tenía la culpa. Pero pobrecito José, mira lo que le está pasando, mira que ahora está preso, mira que ahora lo calumniaron. Pero hoy en día, que nosotros sí conocemos la historia completa, decimos, Dios mío, tú eres maravilloso, qué espectáculo, cómo cogiste a ese muchacho que estaba por allá, por la tierra de Canaán, lo formaste, lo forjaste con fuego y lo trajiste al punto donde tú lo querías tener, que era en Egipto, cerquita de donde estaba Faraón, en la cárcel del rey. Entonces ahora nos parece maravilloso. Y esto es lo que Job ahora entiende. Es que Dios es maravilloso cuando hace las cosas. Todavía Dios no lo ha bendecido. Todavía Dios no lo ha restituido las cosas. Pero ahora comprende que todo lo de Dios es maravilloso. ¿Sí? Entonces él dice, ahora comienzo a entender que todas las cosas tuyas son maravillosas y que en realidad no te conozco. Tú dijiste, yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Y dice una cosa espectacular, dice, lo que yo sabía de ti era lo que me habían contado. A mí me habían hablado de ti. En mi contexto histórico familiar me hablaron de ti. Y yo te conocía y yo te respetaba de oídas, porque lo poco que conocía de ti fue suficiente para mí, para que yo te honrara. Pero es que ahora mis ojos te han visto, he llegado a conocerte, ahora te entiendo mejor. Ahora estoy más cercano contigo y te conozco más. Así que, Señor, retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Esto me pareció muy lindo. Señor, retiro lo que hablé mal de ti, retiro todas las quejas que puse. Entonces yo veo aquí que es válido que uno a veces se queje contra Dios y lo cuestione, no sé qué, pero al final reconozcamos que su poder, que su voluntad, que sus propósitos están por encima de cualquier circunstancia y que nadie va a impedir esos propósitos. Y él le dice, perdóname, Señor, te juzgué, perdóname. Entonces, la gran lección que Job aprende es a no juzgar a Dios, ni a cuestionar su poder, ni a cuestionar su soberanía. Cuando al justo le está pasando algo malo, no puede cuestionar a Dios. Al final, la misericordia de Dios prevalece. Yo quisiera leer la parte final de este libro y con eso termino. Dice, quitó Dios, dice el versículo 9 al final, y el Señor aceptó la oración de Job. O sea, Job oró por los amigos y Dios aceptó la oración de Job. Y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. O sea, todo lo que Job perdió lo recibió doble. O sea que si antes tenía 7,000 ovejas, ahora tenía 14,000. ¿Cómo lo aumentó? No dice la Biblia, si busques
le llegaron unos camiones cargados de ovejas, no dice si fue que él comenzó de cero y otra vez un nuevo comenzar, pero el punto es que Dios lo bendijo el doble con todas las posesiones. Y todos sus hermanos, todas sus hermanas y todos los que lo habían abandonado, vinieron y comieron con él, se condolieron de él, lo consolaron de todo aquel mal que Dios había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de moneda y un anillo de oro. O sea, todos los que vinieron, aparecieron todos sus amigos esos que se les habían perdido, que ahora no tenía, y aparecieron todos con ofrenda y con regalo para apoyarlo, con piezas de oro, con dinero. Lo enriquecen, lo apoyan, solidario. Hubo una teletón, como decimos nosotros. Entonces, el posterior estado de Job, Dios lo bendijo, y más que el primer estado, porque ahora tenía 14,000 ovejas. Ya no tenía 3,000 camellos, sino 6,000 camellos. Ya no tenía 500 yuntas, sino 1,000 yuntas de bueyes. Y ya no tenía 500 asnas, sino 1,000 asnas. Entonces, mire cómo Dios económicamente lo superbendice. Y dice, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Ah, es un proceso de tiempo, sí. 7 hijos y 3 hijas. Entonces, aquí menciona los nombres que le coloca. Dice, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto, vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a sus nietos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. Miren qué cosa tan espectacular, lo que todos anhelamos. Conocer a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Dice que hasta la 4ª generación. Job tuvo hijos, nietos y bisnietos. Y murió viejo, rodeado de su familia, lleno de alegría, no le faltó nada. Pero le tocó vivir un mal rato. Y todavía yo me pregunto, ¿por qué Dios permitió que Satanás lo tocara? Y ese fragmento triste, doloroso, esa etapa dura de la vida, como cualquiera de nosotros que nos ha tocado a algunos vivir etapas duras, pero que hoy entendemos ese amor grande de Dios, lo pequeño que somos, lo grande que es Dios. Hoy podemos decir, Señor, perdónanos por habernos quejado de ti en ese momento. Pero hoy yo quiero reconocer que tú eres un Dios grande, soberano, que tus planes se cumplen, que tus propósitos se cumplen y que tú me tienes en tu mirada, en tu camino. Yo sencillamente te voy a seguir siendo fiel hasta el último minuto de mi vida. Esa debe ser nuestra oración todos los días. No cuestionemos a Dios. Algo se trae entre manos. Algo bueno es para nosotros. Pablo lo dijo y no me canso de repetirlo. Es que si tú amas a Dios, todas estas situaciones al final van a repercutir en tu beneficio y en el de los tuyos. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, y te bendigo. Y te pido perdón porque muchas veces te cuestionamos tu grandeza, tu soberanía. Hoy, Señor, entendemos que tú todo lo puedes, que tú fuiste el creador de toda esta maravilla que se llama el universo, que tú tienes control sobre todas las cosas y que nadie va a impedir que tus planes se cumplan en nuestra vida. Hoy, Señor, yo no me voy a quejar, sencillamente voy a continuar mi caminar y voy a entender que estoy dentro de tus planes. Y lo entiendo porque yo soy tu hijo, yo te amo, yo decidí entregarte mi vida. Es más, si tú no has entregado tu vida al Señor, yo te animo a que tú hoy le digas, Señor, yo te entrego mi vida. Dile, Señor, reconozco que al Cristo morir en la cruz, estaba entregando su vida por mí, para que yo no fuera a la condenación, sino a la vida eterna contigo. Yo hoy acepto ese sacrificio de Cristo y te acepto como mi Salvador. Señor, te entrego mi vida para siempre.
Y ahora, Señor, me ubico dentro de tus planes y tus propósitos. Sé que siempre has pensado en mí, pero ahora que soy tu hijo, ahora que hago parte de tu familia, ahora que no soy una simple criatura, sino que soy pueblo tuyo, con mucha más razón, sé que tus planes y tus propósitos se van a cumplir en mi vida. Me someto a ti y a tu voluntad. Perdóname por cuestionarte, perdóname por juzgarte, perdóname por dudar, pero a partir de ahora mi fe y mi confianza estarán en ti. Y así como dijo Job en algún momento, Señor, yo me someto a ti, yo me someto a tu voluntad. Si tú me das, te alabo, y si me quitas, también te alabo. Bendigo tu nombre, Señor. Como decía él, salimos desnudos del vientre, regresamos desnudos a la tumba. Tú das, tú quitas, y la vida está llena de circunstancias, pero tú siempre estarás conmigo hasta el fin del mundo. Te bendigo, Dios, y bendigo a tu iglesia. Pido por la salud de cada uno de ellos. Job estaba orando por tus amigos. Nosotros tenemos ese privilegio, podemos orar por otros. Y hoy oramos, Señor, por aquellos que están atravesando por dificultades, por aquellos que todavía no te comprenden, que no te conocen. Entonces yo te pido, Señor, que tú abras su entendimiento y que los ayudes. Ahora, Padre, extiende tu misericordia sobre cada uno y te doy gracias una vez más. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Bien linda esa historia de Job. Vale la pena que lea el libro de Job. Les recomiendo que lo lean en una versión popular, en una nueva versión internacional, Palabra de Dios para Todos, Nueva Traducción Viviente, en una de estas versiones que son Dios habla hoy, que son más comprensibles que la Reina Valera, porque la Reina Valera está escrita en español ibérico, o sea, un español que una persona de España la entiende perfecto. A nosotros hay cosas, hay redacciones que se nos hacen difíciles. Yo realmente prefiero Reina Valera, pero para un lector desprevenido, le recomiendo una versión más popular. Mañana tenemos reunión, 8 de la mañana, en la subida a la popa, al lado de Profamilia, Iglesia Asociación Cristiana Betel. Y tenemos reunión a las 10 de la mañana. Espero que nos visite a los líderes, a los miembros de la iglesia. Les digo, por favor, congréguese el domingo. Su presencia es importante. Hay muchas cosas que podemos compartir. Entonces, que mi Dios me los bendiga y que pasen una tarde reflexionando en lo que hemos escuchado en esta mañana. Que Dios los bendiga.